Ok, vamos a la teología de Martín Lutero. No es todo lo que vamos a ver Lutero, veremos algo más en el próximo cuestionario que les dejaré. ¿Qué es lo que quería Lutero con respecto a la Biblia, la palabra de Dios? Él decía que la palabra de Dios es mucho más que la Biblia, no es solo un libro, es Dios mismo, es Dios hablando ahí. No solo comunica información, sino que Dios actúa. La palabra de Dios es vida y eficaz. Es lo que Jesús decía, mis palabras son vivas y eficaz. Y hermano, las palabras que yo hablo son vida. Es lo que él creía. Él creía que en ella Jesucristo se llega a nosotros. Es el verbo encarnado. La palabra es la palabra escrita. Jesucristo es verbo encarnado y ahí está en la Biblia. ¿Por qué se propone Lutero que se siga la teología de la cruz? Porque tal teología busca ver a Dios no donde nosotros quisiéramos verle. Aclaro esto porque hoy en día, la teología de gloria, ¿no? La gloria es pesada, tiempos de gloria. Hermanos, la gloria de Dios es Jesucristo manifestado. ¿Y sabes dónde está esa gloria manifestada? En la cruz del Calvario. Y Él dice, no donde quisiéramos verle, sino como nosotros quisiéramos que fuera. ¿Sí? No como nosotros quisiéramos que fuera, sino como Dios se revela. ¿Dónde se reveló? ¿Dónde se revela el Evangelio? Lo que parece locura al mundo es allí en la cruz. Allí se manifiesta en la debilidad, en el sufrimiento, en el escándalo. Ahí, hermano. Y es lo que Lutero quería, que se volviera la teología de la cruz. Y creo que estudiando en el instituto es uno de nuestros anhelos, que muchos vuelvan a teología de cruz, hermano. Hoy en día se entiende más la teología del sufrimiento que antes. Gracias a Dios. ¿Cómo explica Lutero el contraste entre la ley y el Evangelio? Él habla de que, hermanos, Dios se revela en palabras de condenación y de gracia. Dios es santo y el pecado repugna. Eso nos aplasta. Esa es la ley. Pero Dios al mismo tiempo pronuncia el perdón sobre nosotros. Y ese es el Evangelio. Esa es la gracia. Entonces así combina él la ley y el Evangelio. Te explico algo y no sé si ya lo vistes. No, parece que no. O lo vas a ver, hermano. Cuando demos evangelismo personal. Te explico algo. Cuando veas evangelismo personal o evangelismo y discipulado, vamos a ver una verdad tremenda ahí, hermanos, en la palabra del Señor. Y tiene que ver con esto. Hermanos, tú no puedes predicar el evangelio si no explicas primero la ley. La ley condena al hombre. No le puedes decir, Dios tiene un plan maravilloso para ti. No, sabes que primero tienes que decirle, ¿sabes qué? Tú estás condenado. Tú estás a punto de irte al infierno. El plan maravilloso es que tienes que arrepentirte, poner tu fe en Cristo, si no te vas a ir al infierno. Ahora, si tú no le explicas primero la ley que condena, esa persona no va a entender lo importante que es la gracia. Así que es importante esto, hermano. Bueno, ¿cómo concibe Lutero el sacerdocio universal del creyente, hermano? Esto es clave igual entenderlo. Somos sacerdotes por los demás y los demás cristianos lo son por nosotros. En otras palabras, el sacerdocio universal del creyente no es que se siga el sacerdocio levítico. No. Hermano, habla de orar unos por nosotros, de exhortarnos unos a otros, de animarnos unos a otros, de orar unos por otros. Esto, lo que hoy estamos haciendo, en medio de tantas necesidades. Eso es, hermano, el sacerdocio universal. Todos somos responsables de todo, no solamente un pastor, sino todo. ¿Qué creía Lutero sobre el bautismo y por qué creía que se debía bautizar niños? Aquí Lutero, como los hermanos de la iglesia presbiteriana, él creía en el bautismo de niños. Ahora, no nos vamos a meter ahorita en polémica en ello, pero es importante que analicemos esto. Él creía que la salvación es la iniciativa de Dios y esto es lo que se anuncia cuando se bautiza a un niño. Entonces creía, lo voy a bautizar porque creía que después era escogido, elegido para ser salvo y la responsabilidad del Padre inculcarle la fe para que llegara a esa parte importante. Respeto a mis hermanos presbiterianos, que tenemos hermanos presbiterianos en el grupo, ¿verdad? Y respeto su posición del bautismo de niños. Yo difiero de eso, tengo mis puntos firmes de por qué no bautizar niños, pero no es el tema ahorita, ¿no? Pero Lutero lo creía y bueno, es una parte. Y no solo la iglesia presbiteriana, la iglesia luterana, como muchas otras iglesias del área protestante, bautizan niños. No solo bautizan los católicos, eso es clave entenderlo. Ahora, la importancia es que acá entre los presbiterianos es distinto, hermano, se hace de manera diferente, con un concepto diferente, buscando que de grande ellos hagan profesión de fe, para confirmar que el bautismo tuvo importancia. Porque muchos bautizados de niños se van allá al infierno. Yo fui bautizado de niño, por cierto, y la mayoría de los que están aquí de seguro que lo fueron. Pero pues entendí que yo ni entendía nada de ello y en su momento me tuve que arrepentir, ser discipulado, tomar clases de catecúmenos para después dar mi paso de fe y de testimonio público bautizándome. Pero bueno, respeto, ¿verdad?, el punto de vista diferente. 23. ¿Qué es lo que rechazó Lutero con respecto al sacramento de la comunión?
y qué es lo que él creía con respecto a la presencia de Cristo en el pan y el vino. Buena parte de la teología católica acerca de la comunión, hermanos, las misas privadas, la comunión con respecto al sacrificio de Cristo, eso lo rechazó él. Los méritos de la misa lo rechazó. La doctrina de la transustanciación la rechazó, pues se oponía a la doctrina de la justificación por la fe, hermano. Los fieles participan verdaderamente y literalmente del cuerpo de Cristo, dijo él. O sea, en el pan y en el vino, ahí está Cristo, creía él. Pero no es que el pan y el vino se convertían. Los católicos creen en la transustanciación, creen que se transforma la sustancia. Lutero no creía eso. Lutero creía que eso era la misma sustancia, pero ahí, de una manera simbólica, estaba Cristo, sí, en el pan y el vino. Bueno, él creía en la consustanciación. Nosotros, los reformados, los calvinistas, los creemos, hermanos, que el pan simboliza y representa el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero no es que esto es Cristo, no es Cristo, no es sangre de Cristo, hermano, por favor. No la llamó así Lutero. Lutero no la llamó consustanciación, sino sus seguidores, hermano. Y estaba en, con y bajo, ahí estaba Cristo en el pan. Y la última, ¿cómo entendía Lutero las relaciones, hermanos, entre la iglesia y el Estado? Él decía que eran dos reinos. Uno bajo la ley, el Estado, que su propósito es poner límites al pecado humano, y el otro sobre la gracia, donde pertenecen los cristianos, bajo el Evangelio. Este punto de vista llevó a que hubo un conflicto en su tiempo, lo veremos más adelante, acerca de la revuelta de los campesinos, que se le ha culpado a él, porque él, a través de su teología, dio a entender de que el gobierno puede reprimir o castigar al malo, que así es la ley, así lo dice la Biblia, ¿sí? La espada la lleva el malo para castigar, el soldado para castigar al malo. Bueno, en base a eso, algunos acusaron que Lutero fue el que apoyó a un acto sanguinario en la revuelta de campesinos, donde murieron miles de campesinos, y de eso se le ha culpado, pero erradamente. Él no creía en la violencia en ese sentido. Pero bueno, después veremos algo más de Lutero. Dios le bendiga, échenle ganas. Si tienen alguna pregunta, hermano, mándenme mensajito en el grupo o llamada personal y yo se las respondo, yo les explico cualquier duda. Dios le bendiga, cuídense, hermano, sigamos orando unos por nosotros. Bendiciones.